revisar, le recomiendo mucho. Uno va un poquito rápido, pero bueno, es la parte teórica. La siguiente clase ya vamos a entrar a las series de ejercicios, que pues es lo que más sustenta lo que vimos en la teoría. Bueno, entonces voy a compartir la clase de hoy, la vamos a grabar y vamos a compartir. Bueno, ¿sí están viendo la imagen? Porque a veces se les pasa. Sí, profe. Muy bien, jóvenes. Bueno, entonces vamos a ver, ya vimos la clase pasada muchos aspectos, pero ahorita va un poco más en concreto. Es conceptual todavía, pero ya es lo que van a usar o vamos a usar. Entonces estábamos a la clase pasada, vimos todo lo que era los centroides, las diferencias, pues cuando era centro de masa, centroides, centro de gravedad. Bueno, aquí como una especie de reafirmación. Habíamos dicho pues de que el centro de masa pues no depende de un sistema gravitatorio, sino que es independientemente a cualquier sistema gravitacional. Bien, tenemos entonces que para estudiar problemas relativos al movimiento de materia bajo influencia de fuerzas, es decir, por ejemplo, ya se nos remonta a la dinámica, es lo que van a ver más adelante. Es necesario, por ejemplo, localizar un punto que llamamos centro de masa. Al encontrar la localización de este punto para un sistema de partículas, se debe considerar el promedio pesado, es decir, de todas las partículas, entre ellas hay un centro de masa, ¿sí? Por eso su nombre. Entonces, es decir, se toma en cuenta la masa de cada partícula. Y de esta manera se formulan ecuaciones como estas que tenemos aquí. Bueno, si hay aquí pues lo estamos viendo como el peso cuando está sujeto a una gravedad. En este caso, excepto que W se sustituye para ir a masa, es lo que tenemos aquí. Entonces, si está sujeto a la gravedad, son las ecuaciones 5, 6, las que ya nos quedó desde la clase pasada. Pero aquí las vuelvo a repetir para que veamos la diferencia. Vean, entonces, si estoy hablando de masas, estas ecuaciones X testada WI se vuelven como X testada MI, ¿sí? Y así para las tres direcciones. Aquí en lugar de peso I, ya hablamos de masa I. ¿Cómo se llega a esta ecuación, a estas ecuaciones? Sabemos que W es igual a masa por gravedad. Entonces sería MI G. Y aquí abajo sería MI G. De tal manera que G numerador y G denominador, la unidad, se van. ¿Y qué quedó? Masa. Ese es el gran cambio. Pero aquí, ¿qué sucedió? Que la G no interviene. Y a eso es lo que estamos llamando centro de masa. ¿Sí? Bien. Como las partículas tienen peso solamente cuando están bajo la acción de una atracción gravitacional. Por ejemplo, todos, cuando aquí a la superficie de la Tierra nos subimos una báscula, la báscula registra lo que se llama peso. Pero si nos vamos donde no haya este efecto, aunque tengamos mucha masa, registrará 0 peso. Entonces, el centro de gravedad depende de la existencia de un campo gravitacional, lo que acabo de comentar. Esto es, pues sí, por definición, físicamente, obviamente. Sin embargo, el centro de masa es independiente de las fuerzas gravitatorias, lo que comentaba hace un momentito. Y, por ejemplo, no tendría significado definir el centro de gravedad de las partículas que representan los planetas del sistema solar. Es decir, no tendría ninguna razón, ningún caso. Mientras que el centro de masa de este sistema sí. Es importante, por ejemplo,
porque la Tierra gira alrededor del Sol. ¿Sí? ¿Por qué los demás planetas también giran alrededor del Sol? ¿Por qué? Porque hay un efecto, un centro de masa entre todas estas partículas que conforman el sistema solar. Allí sí es importante. Bien. Sabemos entonces que todas las fuerzas, digamos que la Tierra es casi redonda. Sabemos que los polos están un poco achatada, en fin. Pero bueno, lo tomamos como redonda, ¿no? Las fotos que vemos de satélite y todo eso, generalmente lo vemos redondito, una esfera. Y sabemos que todos los pesos, si yo o cualquiera tenemos una partícula aquí, a la hora que lo soltemos, va a buscar irse a la superficie. No importa la latitud a la que se encuentre. Esta otra se va al centro de la Tierra. Esta otra y así, todo lo que existe sobre la superficie de la Tierra están así, atraídos por ese efecto que se llama gravedad. ¿Okay? Pero ¿cómo trabajamos nosotros entonces esto? Por ejemplo, aquí vemos una viga. Comentario dice, en un sentido exacto, el centro de gravedad, el centro de masa para un sistema de partículas no coincide. Es decir, si quiero trabajar de manera muy exacta. Esto se debe a que el peso de cada partícula depende de su distancia al centro de la Tierra, que es una consecuencia de la tercera ley de Newton. ¿Sí? Bueno, pero vamos a suponer que esta viga lo llevo aquí, en un punto sobre la Tierra. Y vean las cargas, ¿cómo las ponemos cuando estamos analizando cargas? Las ponemos paralelas, así como está aquí, esta y esta. Así las trabajamos. Lo cual, como dice aquí, en un sentido el centro de gravedad y el centro de masa no coinciden. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, para fines prácticos los trabajamos así. Aunque sabemos que no es 100% cierto. Pero entonces vamos a suponer que esta es la viga. Esta viga lo coloco aquí en la superficie de la Tierra. Veríamos esta viga si tuviera 5 metros en cualquier punto sobre la Tierra. Francamente no. Entonces, si hay un error entre esta y esta, ¿sí? Entre W1, W3, W2, pero estarían así en la realidad, así como están aquí. Sin embargo, están tan pequeñitas en su distancia que a lo mejor el ángulo entre W2 y W3 sería 0.20 ceros, por ejemplo, 1. ¿Sí? El error es, no hay aparato que midiera ese error. ¿Sí? Con esta, obviamente, con esta dimensión de lo que estamos trabajando. Por ejemplo, un edificio que tenga 100 metros o más, pero ante la superficie de la Tierra es prácticamente cero. Entonces, nosotros lo que tenemos que trabajar, como dice aquí, fines prácticos. Que ese ángulo en realidad no me va a afectar el ángulo entre W2 y W3. Lo considero que están paralelas, ¿verdad? Y entonces, así calculamos. Y ese error prácticamente es despreciable, a menos que sea una situación parecida así como esta. Como estas flechas que tengo aquí. Pero vean la latitud. ¿A cuántos kilómetros están de separación estas? Son miles de kilómetros. Entonces, a lo mejor pongo una flecha aquí y otra bien pegadita. A lo mejor están separadas
100 kilómetros, pero a esa distancia los veo paralelas prácticamente. Entonces, si la viga tiene 10, 15 metros, prácticamente no existe error, prácticamente, ¿sí? Fines prácticos. Entonces, sería estar perdiendo el tiempo calculando un ángulo de, no sé, como les dije, de punto 20 ceros, un grado, ¿no? Eso sería un error, ese, digamos, sería el error registrado. Uh-huh. Entonces, por eso se dice, pues, de que coinciden. En práctico no coinciden, en realidad, perdón. Y práctico decimos que coinciden, pero con un error infinitamente pequeño. Así es, y por eso decimos que, por ejemplo, las paredes de su casa donde están ahorita, para nuestros fines prácticos, ¿cómo son? Paralelas. La pared que tenga a la derecha con la de la izquierda. ¿Sí? Ese es el fin práctico. Y medimos abajo, arriba, y si tiene 5 metros de ancho, 5 metros de arriba, y sería algo así como esto, W1 y W3, o W2 con W3. Decimos que son fuerzas paralelas, pero la realidad, totalmente, así las necesitamos ver. ¿Sí? Bueno, espero que la parte conceptual nos quede y tomemos lo que es fin práctico, que en eso se basa la ingeniería. ¿Por qué? Porque la ingeniería es algo que se ejecuta, que no queda nada más como conceptual, porque tenemos que resolver problemas relacionados con la infraestructura, ¿verdad? Y tenemos que ser prácticos dentro de ciertas, digamos, tolerancias. Es decir, que sí sabemos que hay pequeños errores, pero son infinitamente pequeños que prácticamente no los podemos medir tecnológicamente. Bien, una vez entonces aclarado esto, porque a lo mejor un físico les dice, oye, ¿por qué consideras las fuerzas paralelas si no son realmente paralelas? Sí lo sé, pero el error es infinitamente pequeño. Un ejemplo, localizar el centro de gravedad de las 3 partículas mostradas en esta figura. La masa de cada partícula está indicada en la misma figura y cada partícula se especifica en medios de sus coordenadas, es decir, necesito saber cuánto de masa tiene y dónde está. Bueno, aquí está borrosito, pero aquí está. Aquí esto quiere decir kilogramos. Entonces aquí hay una partícula, tenemos esta y esta. Bien, entonces aquí, por ejemplo, observan 0 en X, 0 en Y y 2 en Z. ¿A cuál se refiere? A esta. Esa es su ubicación. Para esta, 1 en X, avanzamos 1. 3 en Y, 1, 2, 3. 1 en Z, 1, y ahí está localizada la partícula B. ¿Cuánto de masa tiene? 2 kilogramos. La partícula C tiene 2 kilogramos. Nos vamos con la otra partícula A. Coordenadas 3 en X menos 2 en Y, 0 en Z. Está en este plano. ¿Sí? Y tiene de masa 1 kilogramo. Bueno, entonces allí, como dice el enunciado, aquí está la información. ¿Qué vamos a hacer para encontrar X? Pues ya usamos lo que vimos la clase. El principio de momentos. La clase pasada decíamos que era peso
distancia o fuerza-distancia. Aquí es masa, distancia. ¿Ok? Entre suma de masas. Así nos quedó el modelo matemático. ¿Y ahora qué significa? Determino la masa, en este caso la primera, 3 kilogramos por 1, es decir, estamos hablando de la partícula A. A ver, déjenme ver, sí, 3, estamos respecto de X. Entonces aquí estamos hablando de X, ¿sí? 3 tiene de coordenadas esta partícula, este 3. ¿Y cuánto de masa? 1. Aquí está, 3 por 1, más la partícula debe ser la B, 1, de su coordenada. ¿Cuánto es su masa? 2. Ahí está. Nos vamos para X respecto de C. ¿Cuánto tiene respecto de X? Nada. Está sobre el eje Z. 0. ¿Cuánto de masa tiene? 3. Aquí están los productos. Lo de arriba son los momentos. Y abajo son las masas. Entonces, la primera partícula A tiene 1 kilogramo. La B tiene 2 y la C tiene 3. Hacemos operaciones en el numerador, dividimos entre aquí el denominador y resulta que 0.833 metros tiene la coordenada X del centro de masa de A, B y C. Allí está ya esa coordenada. Nos vamos para Y. Volvemos otra vez aquí ahora respecto de Y. La primera, ¿cuánto tiene respecto de Y? Menos 2. ¿Cuánto de masa tiene? 1. Aquí está, menos 2 por 1. Nos vamos con B. ¿Cuánto tiene de Y? Tiene 3. ¿Cuánto de masa? 2. Ahí está. Más, respecto de Y, la partícula C igual, no tiene. 0. Dividimos otra vez entre la sumatoria de masas y la coordenada del centro de masa en dirección Y es 0.667. La otra coordenada, ahí está. Nos vamos otra vez con la coordenada Z. Empezamos otra vez con A. ¿Cuánto tiene de coordenada? 1. 0. ¿Cuánto tiene de masa? 1. 0 y 1. Para B, ¿cuánto tiene de coordenada? Tiene 1. ¿Cuánto tiene de masa? 2. Aquí están. Y para C, ahora sí, tiene 2 su coordenada y 3 de masa. 2 por 3. Volvemos a dividir entre todas las masas. Aquí está la coordenada Z. ¿Sí? Significa entonces que estas 3 partículas, A, B, C, lo puedo reemplazar por una sola. ¿Y dónde lo voy a colocar? Lo voy a colocar a 0.833 metros en dirección X. A 0.667 metros, dirección Y. Y 1.33 metros, dirección Z. Bueno, aquí está ilustrado, no está muy bien, pero ahí está. Aquí está G, aquí está X, que vale 0.83. Aquí está Y, que vale 0.667. Aquí está Z, que vale 1.33. Esta masa debe ser obviamente más grande que cualquiera de estas. Es decir, lo podemos reemplazar juntando las 3 masas y colocándolo en estas 3 coordenadas. Eso sería la equivalencia del sistema de partículas que tenemos aquí, que son 3. Es decir, si se quisiera mantener estas partículas
la A, la B y la C, tal como están, aquí tendríamos que poner un apoyo. ¿Sí? Ese sería el apoyo. Y estas deberían mantenerse tal como las tenemos aquí. Esa es la interpretación que le podemos dar también. ¿Sí? Bien. Dice, como se supone, en el centro de gravedad coinciden, bueno, entonces aquí es donde estamos aplicando las mismas fórmulas, pero aquí son masas y en el anterior eran pesos. Y llegamos a las mismas soluciones. ¿Sí? Bien, entonces aquí están las coordenadas ya pues así que indicadas como lo hacemos en matemáticas. Punto 83, que es la X testada, punto 667, que es Y testada, y 1.33, que es Z testada. Queda resuelto ese problema, de esa manera se trabaja el centro de masa. Centro de gravedad y centroide de un cuerpo. Tenemos, por ejemplo, un alambre delgado. Un alambre delgado, pues es aquel que tiene mucha longitud y su diámetro, su espesor, es sumamente pequeño. A eso lo podemos, una barra esbelta, alambre, etcétera, lo van a encontrar con diferentes, pero es lo mismo. ¿Qué podemos hacer para analizar esto cuando se nos presenta ya un cuerpo con un número infinito de partículas? Pues verlo como un cuerpo continuo. Entonces, por eso dice aquí, centroide de un cuerpo, ya no de partícula. Por eso su nombre. Lo que requerimos es encontrar su centroide de este cuerpo. Eso que estoy diciendo es ¿cuánto pesa? ¿Dónde se va a manifestar su peso? ¿Y en dónde lo voy a colocar respecto de una referencia? Como hemos visto en cálculo, tomamos una pequeña muestra delta XY, de acá para acá, cuyo peso sería delta WI, aquí está señalado, que está localizado a una distancia XY respecto del eje, en este caso Y. Aquí están todos los elementos, de tal manera que si yo divido este alambre en pequeñísimas porciones y que al final los voy a sumar, ¿qué voy a tener? Por ejemplo, es el peso. Cada partecita de estas tiene un peso delta WI. Si quiero conocer el peso total, ¿qué voy a hacer? Sumar. Y ahí está W. Bien. Entonces, aplicando el principio del momento, se llega a esta ecuación nuevamente. Entonces, aquí XY WI es momento. ¿De dónde sale este producto? De esta figura. ¿Sí? Vamos a decir XY por delta WI. Cada tramito que vaya tiene su delta WI y su XY. ¿Y qué hacemos? Sumarlo para cubrir todo el alambre. Eso debe ser equivalente a esto. Es decir, delta WI, a la hora que hago la suma, ¿qué me va a dar? El peso. ¿Sí? Y aquí está la distancia, X testada. Como me interesa X testada, es decir, ¿dónde voy a colocar el peso total? Lo despejo de aquí. Es decir, X testada con esto se está multiplicando. ¿Cómo se va a la derecha? Dividiendo. Aquí está. Entonces esto ya me permite calcular esta X testada con esta ecuación. Y vean, volvemos a hablar aquí de delta WI y delta WI, es decir, pequeños pesos que tiene cada tramito de ese alambre delgado. Si se escogen segmentos más y más y más pequeños,
ese delta X tiende a 0. Y por lo tanto, crece el número de partículas. ¿Hasta dónde? Hasta infinito. O segmentos tan pequeñitos que ya hay un número infinito. Y entonces estas dos sumatorias que acabamos de ver, las que acabamos de ver aquí, esta, ya la tenemos aquí, la misma. Entonces la X, como ya estamos hablando de segmentos que tienden a 0, ya estamos hablando de límites, tienden a 0. En ese momento podemos acudir a lo que es el cálculo integral. Esta sumatoria es esto. Esta sumatoria es esto. Entonces, ese producto o momento X testada derivada de W. Y aquí sería sumatoria de las diferenciales de W, o sea, de peso. Aquí la figura es la misma, de aquí está saliendo esto que tenemos aquí. Está el delta, ¿sí? Delta W y su delta X, ¿sí? Elementos que tenemos aquí. ¿Sí? Bien. Por consiguiente, el peso total del alambre puede representarse por una fuerza concentrada, W, que es la que tenemos aquí. ¿Cómo lo voy a obtener? Pues integrando los pesos. En este caso aquí es nada más derivada de W, sería integral de derivada de W. Esta es respecto de W, era esta, ¿no? Actuando a una distancia X testada del origen de coordenadas, que es lo que tengo aquí. En general, la varilla o un alambre puede curvarse de tal manera que debe describirse en 3 dimensiones, como se indican en esta figura. En este caso, la localización del centro de gravedad G se determina usando las fórmulas. ¿Y cómo nos quedó en la anterior? Por acá está ya aquí están ya las integrales. Estaba hablando de... aquí está, por ejemplo, estas. Vean, X testada derivada de W. Y estamos hablando todavía de peso. Ahorita vamos a ver qué va a pasar. Aquí están las mismas ecuaciones. Esta es para encontrar X, pero como requiero Y y requiero Z, pues nada más vamos cambiando la Y testada, X testada por Y testada, y luego Z testada por X testada por Z testada. Eso me producen las 3 coordenadas. Estamos hablando de peso. ¿Sí? Bien. Dice, pues, entonces, como se indica en esta figura, en este caso, la localización del centro de gravedad se determina usando las fórmulas. Estas que tenemos aquí. Pero vean, ¿qué sucedió? ¿Qué diferencia hay entre esta y estas? Algo se tuvo que haber considerado. Bueno, aquí, por ejemplo, ustedes pueden observar, o podemos observar, que este alambre lo podemos dividir en un número infinito de pequeños tramos, o sea, derivadas de longitud. Aquí está mostrada una. Y esa derivada de longitud tiene sus coordenadas X testada, E y Z. El de esa partecita. Y esta X ya no curvada, X, Y, Z, son ya del centro de gravedad de todo el alambre, que no necesariamente va a quedar sobre el mismo alambre. Pero entonces, aquí hay diferencia entre las dos integrales. Pues nos vamos a considerar, por ejemplo, de la derivada de volumen va a ser igual a una pequeña área, es decir, área me estoy refiriendo, imaginemos que aquí cortamos el alambre y vamos a encontrar, si es redondo el alambre, una área circular.
Si hago una muestra aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, y todas me dan la misma medida de diámetro, ¿qué sucede? Que el área es constante, es la misma la sección que tiene este alambre. Aquí está señalada por A, área, por diferencial de longitud, ¿qué me genera? Diferencial de volumen. Entonces, este pequeño tramito que está aquí es una diferencial de volumen, geométricamente. Muy bien. ¿Cómo lo represento? Así. Pero necesito diferencial de masa. Entonces sabemos que volumen y la densidad me da la cantidad de masa. Ya aparece esta literal, ρ, diferencial de B. Igual a ρ, ¿por qué? Porque derivada de B es lo que tengo aquí. Ρ a diferencial de longitud. ¿Bien? Entonces el peso diferencial es derivada de W. ¿Está? Pero ese es igual a masa por gravedad, por la masa me genera mg, sabemos que es W. ¿Sí? Aquí está. Como estamos hablando de diferenciales, los dos son diferenciales. Pero esto es igual, diferencial de masa, ya vean, es ρ a diferencial de L. Lo sustituyo aquí. Ρ a diferencial de L y G, que es la que está apareciendo aquí. Entonces el peso es igual a G, a ρ, a diferencial de longitud. Es lo que puedo representarlo aquí con este pequeño trámite. ¿Sí? Pero ahí viene. Se dijo que la sección del alambre, todo el diámetro es el mismo. Entonces el área es una constante. Se dijo que el peso o la densidad es constante. Entonces, otra constante. La gravedad sobre la Tierra se considera como un valor constante. ¿Qué quiere decir entonces? Que todo esto que tengo aquí, de derivada de W de peso, es todo esto, lo puedo simplificar ¿cómo? Saco las constantes de la fórmula de integración. ¿Sí? Entonces me quedará, para este caso, para X, me quedará X. Aquí se está suponiendo que la densidad no es constante. Por eso está quedando. Aquí también está quedando. En las tres está quedando. Pero vean, ya no estamos usando derivada de W. Estamos usando derivada de longitud. ¿A qué se debe? A lo que hemos simplificado aquí. Que el área sea constante y la gravedad, que es una constante. Esas dos salieron en el numerador de aquí y en el denominador. Y se simplificó las integrales para obtener el centroide de un alambre homogéneo. Si todo esto no se cumple, entonces tenemos que trabajar tanto como lo indica aquí. Si es cierto que hay homogeneidad, entonces lo podemos transformar a esto y se hace más sencillo las integrales. A eso se debe. Pero recuerden, siempre y cuando se esté hablando de que la sección sea constante, que la densidad, bueno, aquí en este caso está quedando, pero ahí se simplifica también. Entonces la G y el área es la que estamos considerando constantes y se simplificó. Eso sería para cuestiones de líneas. Placas delgadas o cascarones también se le conoce así.
Entonces, las ecuaciones 5 o 10 también pueden usarse para determinar el centro de gravedad de una placa o un cascarón que tenga un área A. Ya estamos hablando entonces que aquí hay un área A de todo esto. Espesor constante T. Eso de constante significa simplificar la ecuación. Entonces aquí hay un espesor T, esto que está en el oscurito, espesor de la placa. De tal manera que el volumen lo puedo identificar como T, que es constante, por diferencial de área. Este pequeño diferencial de volumen. ¿Sí? Ok. Y la diferencial de masa es igual a ρ de diferencial de área. ¿Por qué? Porque ya incluimos la densidad. Y el peso diferencial, que se denota como diferencial de W, es igual a G, a ρ, a T, diferencial de área. Después de hacer las sustituciones que se tienen las siguientes ecuaciones, es decir, aquí yo tenía diferencial de W, ahora es diferencial de área. ¿Por qué? Porque el espesor es constante. Entonces me interesa verlo como una placa homogénea. Lo único que sí se está conservando es que la densidad, es decir, no tiene la misma densidad en cualquier punto, puede cambiar, y por eso se sigue considerando dentro de la integral. Aquí están las tres ecuaciones. Siempre y cuando el espesor sea constante, podemos simplificar. Ahí está, diferencial en este caso, de W, que es peso, y la G nuevamente, que es una constante. Eso nos llevó a simplificar esta ecuación. Por último, cuerpo sólido o volumen. Aquí está una diferencial de volumen. Esta diferencial de volumen tiene coordenadas X testada, Y testada y Z. Es esta. Ahí está localizado. ¿Sí? Y luego tenemos el de toda la figura. El de toda la figura es donde está G. Aquí está W, donde se supone que se concentra su peso, cuyas coordenadas son X, un Y y obviamente Z. ¿Cuáles son las ecuaciones? Bueno, para un cuerpo sólido que tiene un volumen B y una densidad ρ, como está en esta figura, el elemento de diferencial de volumen tiene un peso derivado de W, pero esto es igual a G, ρ, diferencial de volumen. De modo que volvemos a usar las mismas ecuaciones 5, 10, que se convierten en esto. Integramos respecto de volumen con las correspondientes coordenadas X y Z. Pero vean, en lugar de integrar respecto de peso, aquí lo hicimos respecto de longitud, cuando estamos hablando de un alambre. Luego, aquí en lugar de peso estamos hablando de integral de área, ¿sí? En lugar de diferencial de W. ¿Por qué? Porque lo simplificamos. Y por último, el de un cuerpo sólido. Estas son las ecuaciones que vamos a usar siempre y cuando se trate de cuerpos que sean homogéneos. ¿Sí? Si no, hay que crear la ecuación y no cometer errores. ¿Por qué? Porque no tiene esa simplificación de homogeneidad. Hasta aquí tenemos entonces todo el fundamento de cómo vamos a calcular los centroides cuando ya tenemos cuerpos que son homogéneos. Centro de gravedad, dependiendo de su densidad, si es variable o si es constante. Y si no, se simplifica también.
¿verdad? Y ya nos olvidamos de estas integrales de peso. Repito, va a depender si es cuerpo esbelto muy alambre, va a depender de una diferencial de longitud. Si es área, va a depender de una diferencial de área. Y si es volumen, va a depender de una diferencial. Con esto entonces tenemos todo el sustento para poder ya empezar a resolver los ejercicios relacionados con estos temas. La siguiente sesión o clase vamos a empezar precisamente con resolver problemas, usando toda esta información. Con esto dejo de compartir y estamos nuevamente. Muy bien. Espero que pues todos nos hayamos registrado en la... No sé si alguien entró un poquito después de que pasé lista. Y si no, pues somos los que estamos apareciendo nuevamente. Sí, profe, yo entré tarde. ¿Entraste tarde? Ah, bueno. Para que yo ahorita voy a pasar otra vez al final para que incluya tu nombre. Ahí va. Y se va para Excel. Ahí está. Para que ya ahorita sí aparece tu nombre. ¿De acuerdo? Gracias, profe. Entonces, las siguientes clases ya estaremos trabajando. Voy a preparar ejercicios que sean muy ilustrativos para que nos entendamos bien y así no tengan ninguna dificultad de resolver cualquier ejercicio que se les asigne. Bien, pues con esto concluyo y pues les deseo excelente tarde aún, ¿verdad? Y nos vemos la siguiente sesión. Hasta luego, profe. Bueno, jóvenes. Ándale, pues, sigan. Pues. Hasta luego, profe. Ándale, adiós, jóvenes. Bueno, dejo de grabar. Y ahí está.